Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en el que nos vean. Soy su servidor, el licenciado Claudio Carrillo Ramos, y quiero platicarles un poquito el antecedente de esta plática, de esta charla que vamos a tener. Recordemos que a partir del 9 de diciembre entra en vigor la manifestación de valor en aduanas, que es un documento que ahora tendrá que ser enviado por el BUSEM, y como ustedes saben era un documento que anteriormente se dejaba en manos de la agente aduanal para su entrega, pero a partir del 9 de diciembre tiene que hacerse por BUSEM y tiene que ser hecho ¿por quién? Por el importador. Entonces, bajo estas circunstancias es muy importante tener claro cuáles son los objetivos. Yo quiero presentarme con ustedes porque cada vez que vamos a escuchar a alguien, lo importante es saber con quién estamos hablando o a quién estamos escuchando. Para ser importante esto, yo les diría a ustedes que lo principal es que vamos a contar con elementos que nos van a servir para cómo evitar problemas de índole fiscal. Entonces, bajo este esquema quiero presentarme con ustedes. Como se los dije, soy el licenciado Claudio Carrillo Ramos. Inicio mis actividades como abogado. Posteriormente está ya en la universidad. Termino la universidad y desde el primer año de mi trabajo ingreso a trabajar a una agencia aduanal, en donde trabajo un año con una agencia aduanal y aprendo el mecanismo de operación. Y bueno, pues yo dije, hay que ser agente aduanal, y entonces empiezo a hacer los elementos conducentes para estar en el comercio exterior. Toda mi vida ha estado en el comercio exterior. Como les digo a ustedes, soy licenciado en Derecho por la UNAM, tengo título de maestrías en la Universidad Panamericana y en la Universidad Iberoamericana. Fui profesor del Ibero, del ITAM, del TEC de Monterrey, del IPADE. También he tenido la suerte y el privilegio de estar en el Premio Nacional de Exportación, que verdaderamente pues, es un cargo honorífico en donde el objetivo era calificar a las mejores empresas exportadoras de México. Esto me trajo verdaderamente mucha experiencia. Fui asesor externo del SAT. Seguramente no toda la gente lo recordará, pero existía el Instituto Nacional de Capacitación Fiscal, que su sede estaba en Querétaro, y yo me dedicaba a dar todos los cursos en materia aduanera y de comercio exterior. Asimismo, dentro de la Administración Central de Auditoría Fiscal, también di cursos de preparación, en donde muchos de esos alumnos ahora son incluso administradores de las aduanas. Entonces es muy importante porque el comercio exterior se ha visto de una manera aislada en materia fiscal. Anteriormente veíamos como dos tipos de operaciones: las operaciones de impuestos sobre la renta o operaciones nacionales, y las operaciones internacionales. Bueno, pues ahora, cuando sabemos que prácticamente el 80% del Producto Interno Bruto del país ingresa por impuestos al comercio exterior, entonces nos damos cuenta de la importancia que tiene para un gobierno el contar con un esquema claro para los importadores y que sea verdaderamente importante el no poder hacer evasión fiscal. Entonces, hay dos tipos de criterio: el criterio de autoridad, en donde el objetivo siempre es recaudar, y el objetivo de los importadores, que el objetivo es ganar. Pero bueno, tenemos que hacer esa conjunción de ambas entidades. ¿Por qué? Porque si un gobierno, como actualmente lo tenemos, ha hecho reformas a las leyes, principalmente a la ley aduanera y principalmente en la materia en la que nos interesa en este momento, a la recaudación de impuestos, es muy importante saber que el objetivo de autoridad es recaudar. Entonces, tenemos que para el siguiente año, en la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, en la ley de ingresos se da que aproximadamente tienen que ingresar el doble de los ingresos que tuvo el gobierno en materia de comercio exterior. Entonces, imagínense, para lograr esa recaudación, estamos hablando de que existen 89 millones de contribuyentes en territorio nacional, de los cuales 25,000 aproximadamente son empresas morales, y se estima que para el año entrante va a haber aproximadamente 18,000 auditorías realizadas por el SAT. Entonces vean el alcance que va a tener esta importancia, este elemento tan importante que es la manifestación de valor en aduanas. ¿Por qué? Porque de esa manifestación de valor en aduanas se va a determinar la base gravable para el impuesto general de importación. Entonces, si no tenemos un documento bien llenado, de entrada las multas van de 19 a 29 mil pesos por cada error que se presente o manifieste en los pedimentos. ¿Y qué sucede en la práctica real?
pues encontramos que anteriormente era una responsabilidad del agente aduanal. Como saben todos ustedes, a partir de las reformas de hace 2 meses en la ley aduanera, encontramos que fueron muchos los cambios en relación a la figura de agente aduanal, principalmente el de que ahora los agentes aduanales son responsables de la veracidad y del pago de los impuestos que se generan en un pedimento. Anteriormente existían algunas cláusulas excluyentes de responsabilidad. Ahora, para esta nueva ley aduanera, el agente aduanal es responsable del correcto determinación y pago de los impuestos. Bajo este lineamiento, entonces, imagínense la importancia que tiene incluso para agentes aduanales, para empresas importadoras, para empresas exportadoras, para la propia autoridad, para la Secretaría de Hacienda, para el SAT. Entonces, verdaderamente es algo muy importante este documento que inicia y que entra en vigor a partir del 9 de diciembre. Es algo que ya existe, ¿eh? Esta reglamentación existe desde prácticamente 2018, en donde esa responsabilidad de presentar este documento se le generaba al agente aduanal. Pero ahora se tiene que mandar vía BUSEM, que ustedes saben, el BUSEM es la forma de enviar los documentos de manera electrónica, y va a tener algunos documentos claves que mi objetivo principal no es decirles cómo llenarlo, porque no es el objetivo de la plática, sino las consecuencias que puede tener el mal manejo de ese documento. Entonces, bajo este lineamiento y bajo este esquema, encontramos que ¿qué es el determinar el valor de las mercancías en aduanas? Bueno, es la forma en la que la autoridad va a determinar el valor, como su nombre lo dice, en aduanas, que son los gastos de una importación hasta el momento de que las mercancías lleguen al recinto fiscal o fiscalizado a la aduana. Entonces, bajo este lineamiento, hay que pensar que hay que agregar todos los gastos que se generaron. Y bueno, ¿por qué de alguna manera se presenta? Como yo les digo, yo no quiero hacer algo muy técnico, sino más bien pensar en los criterios como autoridad. Digo, yo he trabajado muy conjuntamente de la mano con la autoridad y he trabajado muy conjuntamente de la mano con los importadores. Entonces encontramos 2 distintos criterios, uno de recaudar y el otro de pagar lo menos posible. Entonces, bajo ese lineamiento yo creo que tengo una preparación profesional en donde puedo compensar ambas participaciones. Entonces, si se tiene que determinar un valor en aduanas, lo principal es que vamos a recurrir a que cuál es el valor en aduanas. El valor en aduanas, existen varios métodos de valoración que los iremos viendo más adelante. Pero en este momento es importante saber que regularmente el 95% de las operaciones de comercio exterior se llevan a cabo a través de una factura comercial. Entonces, ¿por qué la autoridad ahora establece esta nueva declaración de valor en aduanas de manera electrónica? Porque se había convertido, ustedes saben que en México se ha convertido prácticamente en un deporte oficial, la subfacturación de mercancías. Entonces, la autoridad ya lo detectó. Una mercancía paga impuestos en base a su valor. Entonces, no se necesita ser un genio para saber que la manera en la que se van a pagar menos impuestos es deduciendo el valor de las mercancías. Si yo traigo una mercancía que vale $20 y la pongo en $10, el impuesto general de importación, que puede ser del 5, 10, 15, 20 hasta el 35 o el 50%, se va a determinar conforme al valor de la factura. Si yo deduzco o subvalúo las mercancías, pago menos impuestos. Todos sabemos que en la generalidad ese tipo de operaciones traen una consecuencia en impuestos sobre la renta, porque si yo deduje el valor de las mercancías, cuando las vendo no las voy a vender a su valor subvaluado, las voy a vender al valor en donde voy a tener mis utilidades. Y entonces, de esa manera, ¿qué va a suceder? El impuesto sobre la renta sería mayor. Pero aquí viene la otra parte que también sabemos que la autoridad lo tiene perfectamente detectado, que es la facturación apócrifa, o lo que ahora se conoce como empresas que utilizan facturaciones falsas o inexistentes, de operaciones falsas o inexistentes. Entonces, bajo este esquema existen los 2 mecanismos de auditoría. La auditoría de empresas cuando sus productos ya fueron vendidos en México y la auditoría de las operaciones de comercio exterior. Pero la realidad es que es una sinergia, porque al final de cuentas, del valor que se determinó se pagaron los impuestos a la importación. Recuerden que a la importación prácticamente los impuestos se pagan por adelantado. ¿Por qué? Porque pagamos el arancel de acuerdo a la tarifa del Impuesto General de Importación o Exportación
y pagamos a su vez el IVA y en algunas operaciones el IEPS e ISAN o algunos otros impuestos. Entonces, bajo este esquema, prepagamos los impuestos que después algunos de ellos se van a recuperar en el momento en que la empresa venda los productos en territorio nacional. Entonces, ¿a quiénes van a estar dirigidas estas operaciones? Pues prácticamente a todos los que importen mercancías y que no las exporten, porque al final de cuentas en la exportación la mercancía se va a quedar por un tiempo aquí, que también sabemos que ese tipo de operaciones ya van a estar muy controladas, así como las importaciones que hacen las empresas maquiladoras. Entonces recuerden ustedes, yo no quiero hacer una exposición o una plática en donde yo tome partido o por la autoridad o tome un partido por los importadores. Al final de cuentas creo que ambas entidades, uno tiene la función de poder ayudar y repartir la riqueza en la población a través de servicios, de muchas actividades que están plenamente consideradas en el aspecto político, y por lo otro tenemos al empresario que genera fuentes de trabajo, que genera riqueza. Entonces, yo creo que hay que hacer una conjunción muy exacta entre lo que la autoridad pretende y lo que la comunidad empresarial pretende. Bajo este esquema, tenemos un intermediario para hacer estas operaciones, que es el agente aduanal, en donde sabemos que los agentes aduanales, que en la actualidad son, creo, aproximadamente 850 agentes aduanales, su objetivo es la representación y ser apoderados legales de los importadores ante las aduanas, pero anteriormente existían excluyentes de responsabilidad y ahora serían responsables con multas que pueden ir del 150 al 200% del valor de las mercancías. Entonces, ejemplo muy claro. Vamos a pensar que alguien trae una importación que vale $1,000,000 y en ese $1,000,000 la subvalúan a $500,000 para pagar menos impuestos. ¿Qué sucede? Anteriormente el agente aduanal era responsable, solidario, pero no tenía la forma de saber cuál verdaderamente era el valor de las mercancías. Bajo esta nueva reglamentación y esta nueva aplicación de ley, el agente aduanal es el responsable. Entonces, ¿qué sucede si hay una evasión fiscal de $500,000? Pues aunque haya una evasión fiscal de $500,000, la multa puede ser hasta por 2 veces el valor de la mercancía. Si la mercancía costaba $1,000,000, entonces la multa puede ser por $3,000,000, independientemente de actualizaciones, recargos y de que si no se cumplieron algunos lineamientos de ley, la mercancía puede pasar a propiedad del fisco federal. Entonces, en esta circunstancia, encontramos que las agrupaciones de agentes aduanales, pues de alguna manera también están muy preocupados porque ellos argumentan que esto puede parar la importación de las empresas, cosa que tiene mucha lógica porque en el nuevo formato de declaración de valor en aduanas, la manifestación de valor en aduanas, un especialista que trabaja dentro de una agencia aduanal puede llevarse aproximadamente hasta media hora en llenar un formato. Imagínense las empresas que tienen 200 pedimentos al día o 300 pedimentos al día, una agencia aduanal. Prácticamente sería imposible realizar ese trabajo. Pero además ahora es una obligación del importador. Pero quienes conocemos la forma de actuar del importador, el importador siempre piensa que pagando sus impuestos llega uno a la caja, los paga y la mercancía sale. Y ellos no tienen consideración de que existen restricciones no arancelarias, de que existen aplicación de permisos, de que existen revisiones para algunos tipos de productos. Entonces, ¿qué sucede? En la mente de los empresarios, el objetivo, y no es criticable, pero ese es el objetivo de un empresario. El objetivo de un empresario es generar riqueza y muchas veces los procedimientos pueden generar obstáculos para esas operaciones. Bajo esta situación, la autoridad lo que está determinando es, me vas a dar tu información a la importación y yo voy a tener tu información a la venta. El día de ayer se anunció la compra de una nueva computadora enorme con una memoria impresionante para México, en donde la propia presidenta dijo que va a ayudar a la evasión fiscal muy fácilmente, con todos los elementos que actualmente existen, con el BUSEM, que es el envío de documentación electrónica. Ahora la autoridad puede hacer auditorías apoyadas en inteligencia artificial en un segundo. Entonces es muy fácil saber si alguien importó una maquinaria que en el mercado internacional vale $1,000,000 y la importan por $500,000. La autoridad inmediatamente puede saber que esa mercancía fue subvaluada para efectos de no pagar el impuesto
de importación. Y después, pues todos sabemos que a pesar de que se ha hecho una lucha muy grande para evitar a las compañías factureras, siguen estando las compañías factureras que se les llamaba, que ahora se les llama empresas que utilizan beneficios fiscales, facturan operaciones fiscales inexistentes. Entonces, más o menos es lo que todo mundo conocemos como factureros. Y entonces todos sabemos que esas factureras simulaban operaciones, ¿para qué? Para que si se subvaluaban las mercancías a la importación, al final de cuentas les reventaba el problema a la hora de vender. Y entonces les reventaba un problema de impuestos sobre la renta. Sabemos que el impuesto sobre la renta aproximadamente ronda el 33 al 35% y el impuesto de importación era, en la mayoría de los casos, del 20, del 15, del 10 o exentas. Entonces toda la gente hacía, pues digamos, esa subvaluación sabiendo que podían compensar contra los ingresos con facturaciones apócrifas. Entonces, este sí es un esquema que muchas empresas ha sido utilizado, que desafortunadamente generó que se disminuyera la recaudación fiscal, aunque la autoridad nos da datos de que la recaudación por aduanas ha crecido, pues nada más imagínense que, ok, yo estoy completamente de acuerdo que ha crecido, pero están esperando, las expectativas de la ley de ingresos es de que crezcan al doble, y la única manera de que puedan crecer es generando el ingreso a través de recaudación y de una recaudación correcta. Entonces, bajo este lineamiento es muy importante saber que esta manifestación va a ser trascendental para las empresas. Y muchas gentes que ahora me han estado buscando me comentan, oye, ¿y qué podemos hacer? Pues al final de cuentas, yo no tengo un carácter político y no puedo decir si está bien o si está mal, pero en mi carácter como abogado sé que es la ley que está vigente. Y sabemos que la ley que está vigente es la ley que hay que aplicar. Entonces necesitamos forzosamente estar completamente en congruencia con lo que establece la ley. Y la mayoría de empresas, pues de alguna manera van a tener que preparar mucho a su gente, hacer cursos de preparación para que ellos de alguna manera puedan estar exactamente en el canal adecuado para hacer las importaciones. ¿Qué es lo que sucedía? La mayoría de empresas, cuando querían hacer operaciones simuladas, muchas veces hacían uso o utilizaban comercializadoras. El problema de una comercializadora es que la ley establece que el dinero tiene que ser mandado por quien efectivamente el precio pagado por pagar de las mercancías, dice la ley, tiene que ser hecho por el importador o en su caso podría ser por la comercializadora. Pero ¿qué sucede si una comercializadora hace la importación sin realizar los pagos al extranjero? En primer lugar, la empresa que realice físicamente los pagos al extranjero podría ser acusada de lavado de dinero porque está mandando dinero al extranjero sin que esté justificado con una operación de comercio exterior. Entonces, bajo este esquema, el riesgo que se tiene en las empresas para subvaluar, pues es muy alto, porque además de eso, ahora van a pedir en esa declaración que se manden los pagos realizados. Como una empresa, y vamos, lo que yo les digo, trato de hacer de manera lo más práctico posible esta plática. ¿Cómo va a ser una empresa que quiere pagar menos impuestos? Lo que va a hacer es que yo ya me pongo de acuerdo con mi proveedor en el extranjero y que ese es otro punto importante que en algunas circunstancias se conoce como vinculación comercial y que evita que se pueda facturar conforme a un valor de factura, porque pueden los precios ser modificables. Entonces, bajo este lineamiento, yo me pongo de acuerdo con un exportador o una empresa en el extranjero y le digo, oye, el embarque que me vas a mandar que vale $100,000, por favor mándamelo en $50,000 de valor. ¿Por qué? Porque quiero pagar menos impuestos, toda vez de que el arancel que le pusieron a mi producto a lo mejor es del 20%. Entonces, bajo esa circunstancia, anteriormente tú dabas la declaración a tu agente aduanal y tu agente aduanal en una declaración voluntaria y de buena fe decía, ese es el valor al que ellos compraron, yo determino los impuestos a pagar, que es lo que hace el agente aduanal, bajo el esquema de los datos que me dio el importador. Pero ¿qué sucede en la realidad? En la realidad, anteriormente la declaración de valor en aduanas ni siquiera se exigía que se presentara. Se decía que el agente aduanal eludía la responsabilidad si tenía el documento firmado por el importador. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los pedimentos se realizaban y después de realizar toda la operación, se llenaba el formato de valoración, se le mandaba al cliente y lo firmaba
en los mejores casos si el agente aduanal no quería tener responsabilidad sobre ese valor. En la actualidad, ese documento tiene que mandarse a priori a la elaboración del pedimento. ¿Qué significa esto? Si se tiene que mandar a priori, pues hay que tener la certeza de que lo que se está declarando es correcto, porque si no, tendríamos una operación de comercio exterior apoyada en un pedimento de importación en donde los datos serían inexactos o incluso datos falsos. Pero ¿cómo la autoridad lo va a determinar? Bueno, si yo dije que las mercancías que me costaron $100,000, le pido a mi exportador que las manden $50,000, el asunto va a ser que yo tengo que tener un pago por $100,000, porque mi cliente no me va a permitir que nada más le mande los $50,000 porque ese no es su valor real. Entonces, ahora en la nueva declaración tienen que venir incluso la forma de pago y las transferencias. Si se hizo con carta de crédito, si se hizo con transferencia bancaria, si se pagó incluso en efectivo. Entonces tenemos que tener esa información, y esa información ya va a estar en el documento que a partir del 9 de diciembre se exige para poder manejar una importación. Entonces, ¿qué va a hacer? La autoridad ya tengo todos tus datos que anteriormente no lo tenía porque yo consideraba que el valor declarado de buena fe, como cualquier declaración que se presenta a la autoridad, era el real y el correcto. Y el agente aduanal también lo hacía de la misma manera. Ahora, en esta circunstancia, el responsable es el importador, pero también el agente aduanal es responsable, ya no solo de manera solidaria, sino de manera paralela o conjunta con el importador. Y bueno, todos diríamos, ¿qué ha sucedido? Un poco tocando el aspecto de los actores del comercio exterior. Las empresas en México hemos encontrado que existe también, y que la autoridad va a tener que buscar los elementos para evitarlo, existe un mercado alterno o un mercado informal, como se conoce, en donde muchos importadores que traen productos saben que llegan a ese mercado informal. Ese mercado informal puede significar el 50% de la economía nacional. Entonces, cuando tú le vendes a un mercado informal, al mercado informal no le importa la factura, si la mercancía verdaderamente estuvo bien importada. O sea, esos datos no los considera el comprador. El comprador, ¿qué es lo que considera? El valor de las mercancías que pretende comprar. Y eso lo encontramos ¿en dónde? Pues lo encontramos en los tianguis, lo encontramos en todos los mercados informales, y por qué no muchas veces, pues lo encontramos también entre empresas plenamente bien constituidas, bien estructuradas, y que tienen una venta directamente al comprador. Entonces, la autoridad va a tener que hacer un trabajo muy grande para efectos de poder hacer esa fiscalización. Pero yo hablo de un trabajo muy grande porque esto va a traer consecuencias políticas. Como todos sabemos, cuando alguien es afectado en sus intereses, inmediatamente viene la consecuencia política. Entonces va a haber algunas diferencias que pueden generarse en esta situación. Pero el objetivo de autoridad, ¿qué es? Todos sabemos perfectamente bien que de alguna manera, para poder seguir dando los programas de apoyo, todos los programas sociales que verdaderamente están ya instaurados en la Constitución, a nivel Constitución, pues para poder seguirlos ofreciendo hay que tener el recurso. ¿El recurso de dónde proviene? Del cobro de los impuestos, de la recaudación. Entonces, la autoridad, si quiere continuar con toda su obra, con toda la estructura que tiene, requiere forzosamente el ingreso. ¿Y qué sucede? Pues los importadores van a tener que sujetarse a los lineamientos que ya están plasmados en la ley. Y diría uno, bueno, ¿y qué pasa si yo lo sigo haciendo como antes? Yo siempre digo que al final de cuentas, mientras no te detecten, parece ser que estás bien, pero si al final de cuentas estás en una revisión, y en una revisión de gabinete que va a ser muy sencilla, pues es muy fácil ver los precios de importación contra los precios de venta, porque ya la autoridad tiene. Entonces, comentábamos en relación a una importación que podría ser subvaluada. Una importación subvaluada significa que le pedimos a nuestro proveedor en el extranjero que mande las mercancías por abajo del valor que le vamos a pagar. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de pagar menos de impuesto de importación. Pero veíamos que ese impuesto de importación que disminuimos va a acabarse pagando en un impuesto sobre la renta más alto, salvo que algunas o muchas de las empresas en México, recordemos que existe un mercado informal, en donde ese mercado informal puede significar
prácticamente el 50% de las ventas totales nacionales. Entonces muchos importadores pues disminuyen el valor de sus mercancías para pagar menos impuestos y poder llegar a ese mercado informal. En el mercado formal, que es el mercado más auditable y el mercado en donde directamente la autoridad puede tener consecuencias inmediatas, estamos hablando de que hay aproximadamente 26,000 empresas morales. Entonces, 26,000 empresas de grandes contribuyentes, porque en total, más o menos, el panorama general de causantes es de 80 y tantos millones de personas, de las cuales más o menos son 20 y tantos millones de empresas que están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, y de esas 26,000 son empresas de grandes contribuyentes. Bajo esta circunstancia, la autoridad para 2026, pues la forma más fácil de recaudar es que te vayas con los que más generan, y desafortunadamente puede ser que no sea la más correcta, pero recordemos que desde anteriores gobiernos se hablaba de que todo el desarrollo del país podría darse si se hiciera que las empresas que están en México verdaderamente pagaran sus impuestos. Yo creo que esa es la tendencia que se ha ido elaborando y preparando, al grado de que ahora con esta nueva declaración de valor en aduanas se tiene ya todo el complemento para hacer esa auditoría y recaudar los impuestos. Entonces, si veíamos que los impuestos pueden ser, las multas pueden ser del 150 al 300% del valor, pues estamos hablando de que son multas altísimas, y las multas de no presentar el documento o presentarlo mal llenado, estamos hablando de que son de 19 a 29 mil pesos, más o menos. Digo, probablemente tenga errores yo en el cálculo de los datos en relación a las multas, pero son multas muy altas. Entonces imaginemos un agente aduanal y vamos a la parte práctica y a la parte de generación de ingresos. Vamos a pensar que una agencia aduanal tiene que realizar la declaración de valor en aduanas, y el cliente le manda sus sellos para poderlo hacer, y el agente aduanal lo elabora. En primer lugar, el agente aduanal no tiene los conocimientos necesarios porque él no es el que hizo la compraventa. En segundo lugar, es un documento que la ley dice que tiene que ser elaborado por el importador, pero también la ley dice que el responsable también es el agente aduanal. Entonces vemos ahí una disyuntiva muy grande, porque además de que no lo hago yo y yo no conozco la operación, pues sí me hacen responsable cuando eres parte de una agencia aduanal o eres el agente aduanal. Entonces, bajo esas circunstancias, imagínense que vamos a entrar a un trámite que lleva tiempo el elaborarlo. Estábamos hablando que aproximadamente se pueden llevar entre 25 y 30 minutos elaborar la declaración de valor en aduanas. Después de eso, el agente aduanal va a ser responsable de ese valor. Y viene algo muy importante, el aspecto comercial. El aspecto comercial de los agentes aduanales, recordemos, creo que actualmente son 850 más o menos las patentes vigentes. Entonces, ¿qué sucede? La realidad es que el mercado ha generado que cada vez sea menos el cobro de los ingresos como agente aduanal, cuando el agente aduanal es un profesional que tiene que tener todos los conocimientos de clasificación arancelaria, de descripción de mercancías, de pago de impuestos, el correcto aplicación de restricciones y regulaciones no arancelarias. Y entonces veíamos en la práctica real, yo recuerdo algún agente aduanal que me solicitaba apoyo, que cobraban 1,000 pesos por operación. Entonces viene el aspecto comercial. ¿Quién puede trabajar siendo responsable de operaciones por cantidades tan pequeñas? ¿Y qué sucede? Yo creo la tendencia va a ser a establecer un honorario como anteriormente existía. Y el honorario existía, que anteriormente era del 0.45% sobre el valor de las mercancías, existía y de alguna manera era algo que no era obligatorio, pero sin embargo existía un régimen en donde todo mundo competía bajo circunstancias iguales. ¿Qué sucede ahora? Ahora tendría que ser al libre mercado. Y en el libre mercado, pues yo quiero saber cuántos agentes aduanales están dispuestos a presentar documentos o presentar un pedimento de importación sin estar plenamente consciente de que verdaderamente son los valores de la mercancía. Van a ser los responsables.
Entonces, bien, hay un aspecto también comercial muy importante. ¿Por qué? Porque los agentes aduanales de alguna manera ya venían buscando la forma de vender el transporte terrestre, el transporte marítimo, involucrarse en aspectos de almacenajes, de maniobras dentro de las aduanas. Entonces, es bien importante porque viene un cambio trascendental y los importadores van a tener que ajustarse a tratar de que las cosas sean, yo no diría si está bien o está mal, simplemente conforme a lo establecido por la ley. Y si la ley ya lo estableció, pues ahora lo que tenemos que ver es cómo lo hacemos de la manera en la que no tenga problemas con la autoridad. Porque fíjense qué complejo se vuelve el asunto. Vamos a pensar que entra en vigor el 9 de diciembre. Hay gente que me pregunta, ¿crees que vaya a haber una prórroga? Los agentes aduanales dicen que si no hay una prórroga va a entorpecerse todas las operaciones de comercio exterior. La autoridad obviamente quiere que ya esté vigente para el 9 de diciembre. En materia de operación está listo para que se lleve a cabo el BUSEM, ya está todo listo, los formatos, las pruebas, está todo listo para realizarse. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a pensar de una empresa transnacional que durante 20 años ha hecho negocios en México, ha crecido mucho su negocio en México y ahora con esta nueva situación puede tener problemas en cuanto a valoración. Simplemente recordemos que la ley dice cuando hay vinculación comercial. Vamos a empezar, no me gustaría decir nombres de empresas, pero sin embargo, una empresa domiciliada en el extranjero que tiene una filial en México, que empiezan a venderse sus productos entre ellos. ¿Qué sucede? Si no está determinada que existe vinculación y esta no afecta al valor de las mercancías, ya se hacen acreedores a una multa, igual en donde el agente aduanal es responsable solidario de esas multas. Pero ¿qué sucede? En la realidad encontramos que esas empresas, la situación es, había actores políticos que decían que simplemente cobrando los impuestos a todas esas empresas que están en México, se iban a poder llevar a cabo todos los programas sociales que se anunciaban. Y la realidad es que sí, digo, tú puedes comprarte el mejor carro si tienes el dinero suficiente para comprarlo, pero si no, pues tendrías que buscar la manera de cómo tener ingresos. Lo mismo hace un empresario, lo mismo hace el gobierno a través de la recaudación, aunque los fines y los fondos de cada operación son muy distintos. En uno es la generación de riqueza y ganar dinero, y en el otro es dar el bienestar social, el bienestar a su población y tratar de lograr una equidad en la población. Entonces, bajo estos lineamientos, encontramos que va a ser muy difícil porque hay empresas que tenían estrategias y las estrategias era contratar a los mejores despachos de abogados, a los mejores despachos contables y tener, en el caso de que me llegue una auditoría, pues yo voy peleando mi auditoría y bueno, no sabemos que eso podría llevarse 8 o 10 años y entonces se volvía prácticamente incobrables algunos créditos fiscales con maniobras políticas o no políticas, con maniobras jurídicas que hacían que se retardara la forma de pagar. Y en la realidad, ¿qué pasaba? Digo, yo que llevo a muchas empresas en asesoría, algunas empresas veía yo que el precio de valor de sus mercancías en el mes de enero eran mercancías muy baratas para pagar menos impuestos de importación. Y en diciembre, las mercancías, la misma mercancía, el mismo producto, costaba 5 veces lo que costaba en enero. ¿Por qué creen ustedes que hacían eso? Porque de esa manera yo puedo sacar los recursos a través de pagos al extranjero con un pedimento de importación en donde lo que voy a pagar es IVA y ese IVA lo voy a trasladar a mi comprador nacional. Entonces, ¿qué sucedía? Pues verdaderamente las empresas muy grandes no pagaban impuestos. No pagaban impuestos, ¿por qué? Porque de alguna manera tenían las estrategias fiscales, les llamaban ellos. Pero la fuente de riqueza, que eso es lo que al final de cuentas se generan los impuestos, la fuente de riqueza que se generaba en México y el dinero podía ir a parar al extranjero. Entonces, bajo este lineamiento, ahora yo puedo saber si hiciste ese movimiento de importar a un precio en enero y de importar a otro precio en diciembre. Y si yo lo detecto como autoridad, la autoridad, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente decirte, oye, esta mercancía que tú importaste en $10 en enero y la importas en $50 en diciembre, la realidad es que su valor real es de $50. Por lo tanto, todas tus importaciones con precios disminuidos fueron subvaluadas.
y hay evasión de impuestos. Y en la evasión de impuestos, recordemos que se puede ir del 200 al 300% del valor de las mercancías. Entonces, muy fácilmente lo van a hacer, pero dejen eso. Ese no es el principal problema. El principal problema es que recuerden que las facultades de comprobación de la autoridad son por 5 años. Entonces, ¿qué puede hacer la autoridad? Pues me voy a tus importaciones desde hace 5 años y te determino impuestos. Y bueno, todos sabemos que existen casos actualmente muy grandes de empresas AAA en donde les determinaron impuestos por cantidades altísimas. ¿Y qué sucede? Quienes somos especialistas en comercio exterior, yo digo que con un pedimento que me presten, yo puedo determinar los impuestos que se acaban de pagar. Entonces, ¿qué sucede? Si ahora se encuentra con la herramienta que ya tiene los valores en una declaración bajo protesta de decir verdad, se cuenta con toda la información electrónica y se encuentra con toda la información de tu pago de impuestos, lo único que tengo que hacer es seguramente apretar un botón, hacer la conjunción de la información y saber quiénes dejaron de pagar impuestos. Imagínense la gravedad que lleva esto. No solamente es el momento de estas importaciones, porque dicen, bueno, pues ya lo que viene lo puedes hacer bien, pero al final la revisión puede ser de los últimos 5 años. Entonces, empresas muy grandes van a tener que trabajar en evitar esta problemática, porque al final de cuentas, ¿cuál sería el proceso? Porque muchas veces nos dicen, pues nos van a cobrar. Recuerden que cuando se determina una subvaluación de mercancías, la mercancía puede quedar confiscada por el crédito fiscal y la mercancía pasa a un procedimiento que se conoce como procedimiento administrativo en materia aduanera, en un PAMA. En un PAMA en donde puede ser tratar de evitarlo a través de un juicio de revocación o un juicio de un procedimiento administrativo, pero sin embargo, ¿qué sucede? Pues si la autoridad determina de manera expedita también, pues lo que va a suceder, vamos a pensar que se confirma y quede el crédito fiscal firme y exigible. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es, si tú le debes a un banco, el banco y no le pagas, ¿qué va a hacer? Te va a embargar. Si tú le debes al fisco y no le pagas, ¿qué va a hacer el fisco? Te va a embargar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues te pueden detener cuentas bancarias, te pueden embargar la caja, te pueden embargar la administración de la empresa. ¿Y qué sucede? Pues ahora sabemos que existe un nuevo poder judicial en donde se va a tratar de que las cosas sean más expeditas y rápidas. Entonces, nos enfrentamos ante una situación verdaderamente compleja para las empresas, verdaderamente compleja para los agentes aduanales y verdaderamente de retos para la propia autoridad. Entonces, yo creo que eso es lo importante de hacer un análisis de algún documento que entra en vigor el 9 de diciembre. Digo, vamos a ir viendo en otros segmentos la forma de cómo se llena, pero lo importante es, cuando tú vas con el doctor, y eso es lo que yo les quisiera dar en esta plática, el doctor te puede dar el catálogo de la enfermedad que tú tienes y decirte cómo se produjo, y lo más seguro es que no lo vas a entender. Pero si el doctor te dice, le quedan 3 meses de vida o le quedan 5 años si usted hace o deja de hacer esto, inmediatamente tu actitud cambia. Y al cambiar tu actitud, cambias los resultados. Entonces yo creo que estamos ante un gran reto, pero sí es muy importante porque muchas veces las cabezas o los CEOs de las grandes compañías no entienden este tipo de mecanismos. Digo, a mí, por favor, siéntenme con el CEO de cualquier compañía y en 5 minutos nos vamos a entender cuál es el objetivo. Siéntenme con el director de fiscalización o con el secretario de Hacienda, inmediatamente voy a saber que lo que quiere es recaudar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que buscar esa sinergia para que de alguna manera los procedimientos cambien. Entonces, muchas veces si repetimos las fórmulas, vamos a repetir los resultados, pero los resultados bajo advertencia, pues son resultados que están plenamente identificados. Entonces, ese es el objetivo de estas pláticas en materia aduanera y fiscal. Yo les comento un poco, pues mis antecedentes son de 40 años en el medio aduanal, 40 años en donde he visto cómo desde que teníamos el método de sustitución de importaciones, en donde prácticamente, seguramente los jóvenes que me vean ni van a recordar esto, no existía una televisión Sony en México y la que existía de contrabando, teníamos que traernos todo a través de contrabando porque estaban cerradas las aduanas. Luego, posteriormente, en ese momento
¿Saben quiénes manejaban el comercio exterior mexicano? Los bodegueros de las empresas, los bodegueros que eran los que sabían de con quién hablaban, cómo lo sacaban de la aduana. Posteriormente viene un gran cambio cuando entramos a libre comercio, y en el libre comercio cambian completamente todas las reglas, y entonces de un mercado cerrado, apoyado en sustitución de importaciones, de un modelo económico, cambiamos un modelo de apertura. Y esa apertura, pues por supuesto que fue algo muy grande, detonó la economía, pero en estos momentos esa explosión de la economía tiene que regularse a través del correcto pago de impuestos. Entonces, quieren venir las empresas enormes y grandes a hacer negocio a México. México es un gran país para hacer negocios. Los volúmenes de compra de los consumidores son altísimos. A pesar de que el ingreso per cápita no es muy alto, todo mundo gasta en México. Ahora tenemos un apoyo, que eso ha dado un cambio sinérgico en la estrategia económica. Toda la gente cuenta con una beca, tiene algún ingreso. Esa gente no va y compra en los mercados caros, pero sí va y compra en el mercado informal. Entonces tenemos verdaderamente un mundo de consumo enorme. Pero ¿qué tenemos que hacer? Sí tenemos que regularlo. Tenemos que regularlo para que los actores involucrados en el medio tengan los conocimientos y la autoridad obtenga los recursos que pretende para continuar con sus planes estratégicos de desarrollo, cosa que es muy válido en ambos lados, ¿no? Entonces, bajo este esquema, vean la importancia que tiene este nuevo documento. Entonces, yo espero que sea para ustedes de interés. Por supuesto que estoy a sus órdenes, para cualquier asesoría, para cualquier información adicional, para cualquier capacitación a sus empleados, y más que nada, cualquiera puede dar un curso. Yo he visto, créanme que le he dedicado mínimo 50 horas a ver todos los cursos que existen en materia de la nueva declaración de valor en aduanas. Pero no he visto uno solo en donde nos digan cuáles son los resultados o las consecuencias que va a tener el no hacerlo bien. Recuerden ustedes que además en la estrategia actual del Poder Judicial, conjuntamente con el gobierno, muy fácilmente, y no son amenazas, pero el delito fiscal de evasión está plenamente tipificado de manera también penal. Entonces, no hay nada que yo les venga a contar que no esté plasmado en la ley. Entonces, no hay ninguna tendencia. La tendencia es de que hay que hacerlo bien, y si al final de cuentas se hace bien, nadie va a tener problemas. La autoridad va a recaudar lo que pretende recaudar. Los empresarios podrán seguir haciendo los negocios que hacen. Muchas empresas seguramente tendrán que desaparecer. Los que no estén en la capacidad de hacerlo bien. Y no hacerlo bien porque al final de cuentas yo creo que nadie evade impuestos porque sea ya el gusto principal. Muchas veces cuando tú estás en un mercado de competencia, tú ves que alguien puede vender un producto en 10 pesos y a ti te cuesta 20 pesos puesto en México. ¿Qué sucede? Vas a buscar la manera de que te cueste los mismos 10 pesos para competir. El mercado establece esas consecuencias. ¿Cómo vas a poder lograr esos precios? A través de que disminuyas tus costos, a través de que pagues menos impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros queremos una nación de primer mundo, el primer mundo también los impuestos se pagan de manera correcta. Entonces necesitamos forzosamente establecer bajo los lineamientos legales que ya están. Aquí no es especulación. Yo podría haber salido a hablar antes de las reformas a la ley aduanera, podría haber salido a hablar antes de las reformas al Poder Judicial. Yo puedo decir que al final de cuentas, como abogado, lo que puedo decir es que vamos a trabajar conforme a lo que ya está establecido en la ley y las consecuencias que la propia ley establece. Entonces, los actores del comercio exterior, autoridades, transportistas, agentes aduanales, importadores, exportadores, debemos de estar conscientes de que son nuevos lineamientos para hacer las cosas de manera correcta. Y pues ya vendrá también nosotros de manera de poder exigir que todos esos beneficios que se aportan a través de la recaudación, pues exigir que exista la reciprocidad de parte de autoridad. Pero todos lo vemos. Al final de cuentas, ¿quién en su casa no tiene a alguien que recibe una beca? No tiene un joven que tiene una beca. Entonces hay beneficios que plenamente los vemos que están establecidos. Y ojo,
están establecidos a nivel constitucional, no es de que los tenga un partido o que los tenga el gobierno en el poder. Entonces, esto es algo que los abogados decimos, no tiene caso que me esté lamiendo las heridas si ya sé que la nueva ley va a aplicarse conforme a los nuevos lineamientos. Entonces, de nosotros depende que hagamos las cosas de manera correcta. Entonces, yo creo que esta plática ha sido muy importante. Vamos a seguir con otros temas y me gustaría mucho ya la reciprocidad, las dudas de las empresas que puedan tener y con mucho gusto estoy para atenderlos, para servirles, poner a su disposición mis 40 años de experiencia en materia aduanera, mis 40 años de experiencia en la docencia y ahora pues dirán, pues al final de cuentas puedo apoyar a las empresas, claro, porque eso es lo que he hecho durante toda mi vida y en estos momentos